eran borbones. Y con esto empezó un cambio que se fue materializando durante toda la primera mitad del siglo XVIII, las reformas borbónicas, que también tenían mucho que ver con que el Estado tomara el control de todo el territorio y fuera sojuzgando a las órdenes religiosas que tenían poderes en los territorios. En los territorios. Y eso... Las reformas todo el tiempo han existido, por lo que veo, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto. Entonces, esto fue creando un clima político adverso a los jesuitas que estaban en los territorios españoles. ¿Y por qué tanto secreto para ese decreto? ¿Porque le tenían miedo? Tenían miedo, sí, yo creo que sí, ¿no? Aquí había una fuerza impresionante. Tremenda. La misión de Mátape producía miles y miles de cabezas de ganado, ¿no? Y mucho trigo, y que se enviaba al centro. Se enviaba al centro. ¿Y qué pasó en España? Volvamos al relato con el que empecé. El gobernador abrió el sobre, ¿y qué pasó con los misioneros en Sonora? Lo que sucedió fue que le dieron la orden al superior de la misión, que tengo la impresión de que vivía en Mátape. Sí, creo que sí lo citaron en Mátape. Para que juntara a todos los jesuitas de la provincia de Sonora a una reunión importantísima ahí. Y cuando estaban todos juntos, llegó la tropa, los apresó y se los trasladaron a Guaymas para sacarlos de ahí por barco. Julio Montanet tiene un libro interesantísimo. Muy bueno. Donde narra todas las peripecias en el camino de Mátape a Guaymas, la estancia en Guaymas en condiciones infrahumanas. Después los mandaron a la costa de Baja California y ahí por lo menos los tenían sueltos bajo las palmeras no hay muchas palmeras tampoco allá, pero los tenían sueltos y fue un poco menos. Después se lo llevan a San Blas, Nayarit, y de ahí lo llevaban a marchas forzadas a la capital, luego a Veracruz. En el camino murieron muchos. Pues muchos de ellos eran ancianos. Ancianos y otros enfermos. ¿Pero por qué voy a nombrar aquí el capitán Bernardo Urrea, el capitán Juan Bautista de Anza, por si no lo conocen, ahí está por Boulevard Rodríguez y Transversal, y Lorenzo Cancio, y el capitán Verjosa, fueron los capitanes encargados de esa... Pero nunca pudimos entender por qué tanta crueldad. En Guaymas los trataron muy mal. En chiqueros de animales, los encerraron como cerdos. Sí. Murieron algunos. ¿Ya dónde se fueron? ¿Quién? Los jesuitas, ¿a dónde los mandaron? Los mandaron a Europa y los mandaron a la mayoría, como estaban prohibidos ya en Portugal, Francia y en España, los mandaron sobre todo a los estados pontificios, de los cuales el rey era el monarca absoluto y supremo. Pero el rey tenía toda la presión de los reyes otros, españoles, franceses, etc. Y el rey, en muchos casos, los metió en prisión. También. El Papa, perdón. El Papa los metió en prisión también a los jesuitas. Por cierto, en Italia fueron a dar algunos. De hecho, sí. De hecho, el que era el superior general en el momento de la extinción murió prisionero del Papa. Y otros los fueron teniendo en prisión por un tiempo, luego los fueron soltando, que trabajaran como sacerdotes en donde pudieran conseguir algo de chamba, pero no era fácil, porque había mucha discriminación también. Ahora pasó entonces una cosa muy interesante, como no tenían mucha posibilidad de trabajar para ser curas, que es lo que... y tenían mucho tiempo, digamos, libre, empezaron a escribir. Sí, a escribir sus recuerdos. Clavijero escribió sus obras maestras sobre México. Javier Clavijero, por si lo recuerdan. Clavijero. El padre Pfefferkorn, que había estado... Ignacio Pfefferkorn. Sí, que había estado aquí, unos libros impresionantes. ¿Cómo se llama el libro? El rudo ensayo. El rudo ensayo de Nenvig. Esta es descripción geográfica de la provincia de Sonora, yo creo. Buenísimo. El de Nenvig, que había estado más bien en el centro... En Guasabas. Guasabas y aquel rumbo. La descripción geográfica de la provincia de Sonora. No, perdón, el rudo ensayo. El rudo ensayo, un clásico libro de la descripción de Sonora. Y hubo varios más. El padre Alegre también escribió. Francisco Javier Alegre. Sí, y todos los fundadores. En Guatemala, sobre Guatemala escribió un cura jesuita, ex jesuita, el padre Rafael Landívar, que escribió una bellísima descripción del territorio mexicano. Todo Guatemala era parte de México, que se llamó Rusticatio Mexicana, en latín y en verso.
Eran personas muy ilustradas. Eran personas muy ilustradas. Sí. ¿Quién es el más famoso de los jesuitas en México? Uy. Híjole, yo creo que no podemos. En el noroeste, pues... San Francisco Javier es el gran personaje que trajo Quino, digamos, que nunca estuvo aquí, sí. Pero es objeto de veneración en todo el norte de Sonora, sur de Arizona, partes de que es el que veneran a Magdalena, ¿no? Es el que veneran a Magdalena. Es un gran personaje. Quino, que fue importantísimo porque fue el que introdujo a San Francisco Javier. Y hay otros muy importantes también. Andrés Pérez de Rivas. Andrés Pérez de Rivas, por supuesto. Bartolomé Castaños. A mí se me hace Bartolomé Castaños es un personaje muy singular. El fundador de los pueblos del río Sonora. Que subió por los pueblos del río Sonora a mediados del siglo XVI. Y dicen cosas tan interesantes como esto, dicen de él. Aprendió el padre Castaños con tal perfección la lengua de aquellos pueblos y se humanó tanto con los neófitos que a la fin fue voz común entre ellos que el padre no era europeo, sino indio sabio de los Sonoras. Imagínate. O sea, vivía como indio. Le decían el padre indio. Estaba muy adelantado a su tiempo, de alguna manera. Claro, y imagínense esos seres pues, superiores, sacarlos como si fueran ganado del territorio donde sí. Habían vivido los últimos 30 o 40 años de su vida. Sí, habían dedicado su vida. A la muerte. José Rafael Campoy, alamense. Ese es muy interesante. José Rafael Campoy es un personaje, nació en Álamos 12 años después de la muerte de Quino, en el siglo XVIII. Entró a la Compañía de Jesús, estudió teología y estudió posgrados y cosas por el estilo, y fue profesor de teología muy importante en la segunda mitad del siglo XVIII en México, hasta antes de la expulsión. Fue maestro de Clavijero y de Alegre, que ellos a su vez también fueron maestros del cura Hidalgo. Y por Campoy Gastelum entró un pensamiento más moderno, filosófico y teológico a la Compañía de Jesús, que luego desarrollaron de una manera interesantísima Clavijero y este grupo. Y influyó, yo creo que es uno de las gentes que antecedentes importantes teóricamente de los derechos humanos y de los pueblos que vinieron a plasmar en la guerra de independencia de alguna manera. Pero hay una historia feliz de los allá cuando los expulsaron, en Rusia, para ellos, que dio lugar a que pudieran... Es interesante. El Papa ordenó que todos los monarcas leyeran el acta de extinción de los jesuitas y que al leerla esa se cumplía la orden y los jesuitas dejaban de ser jesuitas en todo el mundo. Pero la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, que no era católica romana, sino ortodoxa católica, se negó a hacerlo. Dijo, yo no tengo por qué recibir órdenes del Papa y a mí los jesuitas me sirven mucho porque son grandes educadores. Entonces ella no proclamó nunca el decreto ese y la Compañía de Jesús fue extinta en todo el mundo, excepto en los territorios de Rusia, que no era un país católico romano. Ahí se mantuvieron los jesuitas por 40 años, semi-aislados. El Papa los tenía de alguna manera presos a los que habían salido de España en los atentados pontificios y en muchos lugares también los tuvieron muy controlados. Pero uno que otro podía huirse, digamos, y ir a Rusia y ser readmitido en aquella pequeña comunidad de jesuitas. Y así se fue manteniendo por un tiempo. Cuentan que hubo un muchacho que entró de jesuita zacatecano que fue mandado a Europa en la expulsión y que allá se ordenó de cura y que sus superiores le dijeron, mira, tú estás joven, no estás en las listas todavía de los expulsados, vete a Rusia. Cuentan que se fue a Rusia y vivió como jesuita en Rusia por 40 años. Y 40 años después vuelven los jesuitas a ser refundados, digamos, vuelve a darse ese proceso y él vuelve a México a ayudar a fundar, ya viejo, sacerdote viejo, a fundar la Compañía de Jesús en México. Esto está narrado en una obra de teatro muy interesante que escribió José Ramón Enríquez, un dramaturgo del DF que vive en Yucatán, que se llama La Expulsión. Restauraron a la orden y se volvieron a reorganizar
y luego volvieron a partir de 1815 a tener presencia en todo el continente americano y en el mundo de vuelta. Poco a poco fueron teniendo presencia en todo el mundo, de tal manera que a mediados del siglo XX era con mucho la orden más numerosa de las órdenes religiosas católicas. ¿Quién lo sustituyó en el Reino Español? Aquí y sobre todo aquí en Sonora llegaron los frailes franciscanos. Los frailes franciscanos, por eso muchas de las misiones que fundó el padre Quino fueron reconstruidas después, ya no al estilo jesuita, sino al estilo franciscano. Más barrocas, muy bonitas. San Javier del Baque es una, la bellísima de Tubutama es otra, que son ya reconstrucciones de las misiones del padre Quino. Ellos llegaron y pues un poco por ser fieles a sus orígenes quisieron cambiar la fiesta de San Francisco Javier el 3 de diciembre a la fiesta de San Francisco de Asís el 4 de octubre. Y lo lograron. Pero no pudieron cambiar la efigie del santo. Ese es el santo. El día de San Francisco de Asís veneran a San Francisco Javier en la figura de San Francisco Javier. Sí, que fue uno de los originales compañeros de San Ignacio de Loyola y que San Ignacio lo mandó a evangelizar la India y murió en las costas de China queriendo entrar a China por primera vez. El santo al que Quino, Eusebio Quino, le debe el nombre, Eusebio Francisco, por haberle hecho el milagro de curarlo de una enfermedad. Exactamente. Eusebio Francisco se llama Francisco por Francisco Javier. Y razón por la cual quería irse de misionero a China, el padre Quino. Llegaron los franciscanos y se encontraron con una enorme riqueza que habían dejado en las misiones los jesuitas. Sí, yo creo que sí, tenían mucho trabajo hecho. Para entonces eran pues más de 160 años de evangelización. No sé qué tanto les costaría trabajo desde el hábito distinto. Imagínate. El cambio cultural, digamos, de una imagen de un fraile contra un sacerdote de otro tipo. Probablemente fue difícil para ellos, pero lo que a mí me impresiona mucho fue la inmensa capacidad que tuvieron los jesuitas originales, porque lograron que el pueblo yaqui se organizara de una manera tan peculiar que todavía sigue celebrando las fiestas como las diseñaron los yaquis junto con los jesuitas hace más de 300 años. 1630 y tantos. ¿Quién perdió? ¿Perdió la iglesia con esa expulsión? ¿Perdió el reino también, no? Yo creo que sí. Yo creo que se perdió una riqueza. Una enorme riqueza. Una enorme riqueza humana. Exactamente. Muy fuerte, porque sí eran los más ilustrados de alguna manera de la iglesia en ese sentido. Y no, digamos, a lo mejor no eran los más santos ni los más humildes, pero sí eran los que tenían el conocimiento y la capacidad de organizar escuelas y universidades. ¿Y los más trabajadores? No, eso sí, hay de todo, yo creo, ¿no? Pero yo creo que también los otros franciscanos eran muy capaces de hacer las cosas, pero de otra manera. Para saber más de esto, aquí en Sonora hay que leer el libro de Julio César Montané Martí, que en paz descanse. Está en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es La expulsión de los jesuitas, buenísimo. Excelente. Hay una película que se llama La Misión. Ah, esa también es importantísima. Los jesuitas en Paraguay. En Paraguay, que fue todo el pleito con el Marqués de Pombal. Sí, ahí viene. Ajá. Ahí viene, muy buena película. ¿Cuál es la situación de los jesuitas hoy en día? Los jesuitas hoy en día, pues siguen ejerciendo gran influencia en la iglesia. El superior general es el padre Adolfo Nicolás. ¿Y hay jesuitas en Sonora? De origen vasco. Hay un jesuita en Sonora. Dedicado a... El padre Félix Palencia, un hombre brillante y muy generoso, que trabaja en el Cerro de la Campana con los jóvenes y trabaja mucho también en cárceles y cosas por el estilo. Cárceles, ¿no? Él está solo todavía. Es el único que queda aquí. Bueno, qué interesantísima historia, me apasiona. Gracias, Ernesto. No, gracias por invitar. Te comprometemos para otro programa, igual o mejor que este. Y nos vemos la próxima semana con otro tema de historia en su programa Tiempos. Un momento con la historia. Nos vemos. Gracias.